Hola, ¿cómo están? En esta práctica aprenderemos a trabajar con capas web. Son mapas base que uno consulta desde internet, por eso se necesita tener conexión. Y son mapas de gran utilidad para digitalizar, ya que nos permiten contar con imágenes satelitales de alta resolución de fondo. A la hora de trabajar con las capas X y Z, no puedo dejar de mencionar el sitio de MappingGIS. Se los recomiendo, tiene tutoriales excelentes para trabajar con QGIS. En este caso, si ustedes ponen cómo añadir mapas base en QGIS, MappingGIS, en Google les va a aparecer el vínculo. Esta es la página. Vamos a buscar las capas que queremos añadir. En este caso vamos a añadir dos capas de Google Maps. La capa Google Satélite, que es una imagen satelital de alta resolución sin etiquetas. Tenemos que copiar la dirección URL, ir al panel navegador de QGIS y establecer la nueva conexión X y Z. Ahí yo tengo el panel navegador. Si ustedes no lo llegan a tener, tienen que ir a ver en el menú, paneles y activar el panel navegador. Botón derecho, conexión nueva. Le ponemos el nombre de la capa. En este caso es Google Satélite. Como yo ya la tengo, le pongo Google Satélite 2 y copiamos la dirección URL. Con esto sí hay que tener cuidado, ahí me quedó un espacio delante, hay que borrarlo. Eso me quedó mal al copiarlo, hay que corregirlo, si no, no se establece la conexión. Aceptar, y ya me agregó la nueva conexión, en este caso Google Satélite 2. En las X y Z tiles le hago doble clic, me carga la capa en el panel de capas y en el visor de mapas. Esta es la capa de Google Satélite. Ahora vamos a cargar la capa Google Híbrido, que es la imagen satelital de Google con las etiquetas de Google Maps. Una vez que ustedes establecen la conexión, ya les queda guardado, no tienen que hacerlo cada vez que quieran trabajar, solo una vez. Y después sí, obviamente contar con conexión a internet para poder trabajar con estas capas de fondo. Cargamos entonces la nueva conexión, que es el Google Híbrido. Hacemos doble clic sobre la capa, nos la carga. Como pueden ver, se trata de la imagen de Google de alta resolución con las etiquetas de Google Maps. Ahora cargaremos otra capa de imágenes satelitales de alta resolución. Se tratan de las imágenes PIN satélite. Buscamos el URL, le ponemos el nombre, PIN satélite, y pegamos la dirección URL. Ya tenemos entonces la conexión nueva a la capa X y Z de Bing Satélite. Hacemos doble clic, nos la carga en el panel de capas y en el visor a la capa Bing Satélite. Les sugiero entonces explorar las distintas capas X y Z disponibles. Verán, hay muchas capas y vean cuál consideran de utilidad. Y estas tres que les pasé son las que particularmente yo más utilizo. Ahora veremos cómo instalar complementos en QGIS. Instalaremos el complemento lat-long-tools, que es un complemento para trabajar con coordenadas. Nos permite fundamentalmente hacer capturas y hacer zoom a una determinada coordenada. Es una herramienta muy práctica y nos sirve para precisamente ver cómo se cargan complementos. ¿Qué son los complementos? Son herramientas que no vienen en el QGIS, sino que hay que buscarlos y descargarlos. Hay cantidad de complementos, también pueden explorar. Hay tutoriales y hay una descripción de la utilidad del complemento. Para ello debemos ir al menú, complementos, administrar e instalar complementos. Acá yo ya estoy en la solapa de instalados, estos son los complementos que yo ya tengo instalados. Ustedes tienen que ir a todos, instalados debería estar vacío, en todos buscan
lat long, es este complemento, lat long tools, yo ya lo tengo instalado, por eso tiene la tilde. Y en lugar de reinstalar, a ustedes les tiene que aparecer instalar complemento. Entonces ahí dan clic en instalar. Ahora que tienen instalado el complemento, deben tener un panel que es el Zoom to Coordinate, que es este panel. Si no lo tienen, para hacer suma a una coordenada dada, deben ir a ver paneles y activar el panel Zoom to Coordinate. El complemento también le genera una barra de herramientas, que es son estas herramientas del complemento lat long tools. Y el panel Zoom to Coordinate es este. Vamos a utilizarlo de forma práctica. Ahora ya iniciamos la parte final, que consiste en digitalizar capas vectoriales. Digitalizaremos una capa de polígonos, una capa de líneas y una capa de puntos. Empezamos con la capa de polígonos. Vamos a digitalizar el campo experimental de la UNLU. Para ello les damos unas coordenadas, las tienen en el práctico. Son las siguientes. Ustedes las copian y las pegan en el Zoom to Coordinate, en el panel. Pegan, pueden observar que están en grados decimales. Puede ser con una coma o simplemente estar separado por un espacio. Hacemos zoom y nos indica en el lugar de la coordenada. Este es el campo experimental de la universidad. Y ahora procederemos a digitalizar la UNLU con su campo experimental. Antes de continuar con la creación de capas vectoriales y digitalización, quiero mostrar cómo al cargar las capas X y Z nos cambia el sistema de referencias de coordenadas a un sistema métrico como es el pseudo Mercator. Que aquí cambió el sistema de referencia de coordenadas, ya tenemos el sistema pseudo Mercator. Y recuerden la diferencia entre lo que es el sistema de referencia de coordenadas del proyecto, tenemos ahí abajo a la derecha, de lo que es el sistema de referencia de coordenadas de las distintas capas que hemos abierto en QGIS. Son dos cosas distintas. Las capas pueden tener distintos sistemas de referencias de coordenadas, pero lo vamos a visualizar según el SRC del proyecto. Para crear una capa vamos a menú, crear capa y creamos una nueva capa de archivo shape. También podríamos hacer la práctica creando archivos GeoPackage, que son archivos que cada vez se usan más. Crearemos entonces un shape, que sigue siendo los archivos vectoriales de mayor uso. Ponemos el nombre del archivo, llamamos campo experimental UNLU. Generalmente se hace esto de no dejar espacios en blanco. Ya acá genera menos problemas, pero antes la inconveniente es dejar espacios en el nombre de los archivos. Guardamos. Le indicamos el tipo de geometría que va a tener la capa. Va a ser una capa de polígonos. En el sistema de referencia de coordenadas, como les mencionaba, le dejamos en geográficas. Y si quisiéramos añadirle campos a la tabla de atributo, lo hacemos desde este lugar, nuevo campo, ingresamos el nombre del campo, indicamos si va a ser un campo de texto, o si va a ser número entero, decimal o fecha. Nos va a habilitar la solapa añadir a la lista de campos y vamos añadiendo las distintas columnas de la tabla de atributos. Podemos hacer un ejemplo, ponemos nombre, ejemplo de un establecimiento, o en este caso campo experimental de la UNLU, de texto, longitud de instrucción de caracteres, añadir a la lista, aceptamos. Lo que vamos a hacer es cambiarle la simbología para que quede sin relleno y la capa no nos tape el mapa base con el cual estamos digitalizando. Hacemos doble clic sobre la capa, simbología en relleno, le ponemos estilo de relleno sin relleno, le cambiamos el color de marca a amarillo para que se visualice mejor. Anchura la dejamos igual, aplicamos, aceptamos. No vemos nada porque todavía no comenzamos a digitalizar, no digitalizamos nada. Empezamos conmutando la edición con este lápiz, y se nos habilitan las herramientas. Tenemos añadir polígono. Al tratarse de una capa de polígonos, tenemos solamente la opción de añadir polígonos. Si fuera una capa de líneas, sería añadir líneas. Y si fuera una capa de puntos, tendríamos la opción de añadir puntos. Seleccionamos añadir polígono y comenzamos a digitalizar.
a dónde se encuentran los edificios. Comenzamos con el primer vértice, con el botón izquierdo. Botón izquierdo, clic, botón izquierdo, el último vértice, botón izquierdo, y con botón derecho finalizo la digitalización. Le puedo agregar entonces al ID un número y el nombre campo experimental. Aceptamos. Ahí nos toma la digitalización. Para guardar la edición podemos ir al disco, guardar cambios de la capa y terminamos. Otra opción es directamente terminar la edición y ahí nos va a preguntar si queremos guardar los cambios. Ahora vamos a crear una capa vectorial de líneas. Vamos a digitalizar el camino principal del campo experimental. Para ello, del mismo modo, vamos al menú, capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. En este caso le ponemos el nombre de caminos. Tipo de geometría va a ser línea. Y no le añadimos campos a la tabla de atributos del shape, aceptar. Y cuando montamos la edición, nos aparece ahora la opción de añadir líneas. Como se trata de una capa de líneas, podemos añadir líneas. Comenzamos, seleccionamos la herramienta, comenzamos a agregar los vértices con el botón izquierdo. Y finalizamos con el botón derecho. Podemos guardar. Simplemente al terminar la edición nos va a preguntar si queremos guardar los cambios. Le ponemos que sí, guardar. Y le podemos también editar la simbología, podemos cambiar el ancho, el color de la línea, o elegir alguno de los estilos acá predeterminados. Aplicamos, y ahí nos toma la nueva simbología. Ahora crearemos una capa de puntos. Le proponemos que digitalicen 3 puntos. Para ello vamos a capa, crear capa. Para cambiar vamos a hacer una capa GeoPackage. Como les comentaba, se está usando cada vez más, tiene la ventaja que está todo contenido en un único archivo. Y como verán, le vamos a llamar puntos. Acepta mayor tipo de geometrías múltiples. En este caso, ¿no? Le vamos a poner que es de puntos. Le dejamos el src, el nombre. Podemos agregar un nuevo campo a la tabla de atributos, llamado nombre, ser de texto, le damos longitud 50, añadimos, aceptamos. Les proponemos añadir 3 puntos, a los que quieran de prueba, con la capa del híbrido de fondo, localizar la biblioteca, la Escuela Infantil de San Martín y la Heladería María. Empezamos por la biblioteca, vamos a hacer un zoom, ya tenemos el edificio de la biblioteca, vamos sobre la capa de puntos, conmutamos la edición, añadimos punto, el feed lo dejamos, autogenerar, nombre, biblioteca, una manito, corremos el mapa, vamos a la Escuela Infantil de San Martín, o zoom con la ruedita del mouse, añadir polígono, añadir punto, nombre, escuela, jardín, ¿sí? Aceptar. Y por último, heladería María. Si algún día se quieren ir a tomar un helado, cuando termine la cuarentena, heladería, aceptar. Entonces ahí tenemos los 3 puntos. Guardamos y terminamos la edición. Bueno, de este modo terminamos la práctica, donde hemos aprendido a cargar las mapas base, a cargar un complemento que les va a ser de utilidad, como el Athlon Tools, y hacer una práctica rápida y básica de digitalización de capas vectoriales. Hasta la próxima. Como bonus, les quiero mostrar otro complemento parecido al Athlon. Lo conocí hace poquito, por eso no lo incluí en la práctica. Es el
este que vemos acá, yo ya lo tengo instalado, el geocoding, como un buscador en Google de localidades, también pueden ingresar coordenadas. Vamos a instalarlo, entonces complementos, administrar instalar complementos, busquen geocoding, acá yo ya lo tengo instalado, en lugar de instalar ustedes van a tener instalar, instálenlo, una vez que lo tengan instalado les va a aparecer el icono de geocoding del complemento. Entonces veamos cómo funciona. Cargo una de las capas X y Z, Google híbrido, y usemos entonces el geocoding, Chascomús. A partir de Chascomús, aceptar, y ahí nos tira el punto que lo podemos hasta, si nos interesa, lo podemos guardar. Aparece como resultados del complemento geocoding, un botón derecho, exportar, guardar, lo pueden guardar. También pueden ingresar coordenadas, así que bueno, se los recomiendo para instalar. Les dejo un saludo, ahora sí ya finalizamos la práctica.